Bueno, dentro de lo que es la unidad 7 tenemos un tema que es funciones de segundo grado o funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, la función cuadrática se puede escribir de esta forma. Entonces, se le llama cuadrática porque ustedes van a ver que tiene un exponente, está al cuadrado en uno de los términos. El cuadrado que está elevado a la segunda potencia, ¿sí? Entonces, la cuadrática está completa por un término que está elevado con un exponente al cuadrado, un término al primer exponente, a la primera potencia, y un término sin ninguna x, que es como este ejemplo de acá. Entonces tenemos 3x cuadrado más 2x más 1. Entonces, acá, esta es una función cuadrática porque acá tenemos un exponente al cuadrado. El 3 es un coeficiente que multiplica la x, es el numerito que multiplica la x. Y tenemos, acá la x está elevada a la primera potencia y el último numerito está sin ningún valor de x. Esta es una cuadrática, ¿sí? Entonces, lo otro que ustedes van a ver es que los coeficientes o términos normalmente son a, que va con el exponente al cuadrado, b y c. Entonces ustedes acá lo van a identificar, eh, que en este ejemplo el 3 sería a, el coeficiente a, este sería b, y este sería c, ¿sí? En la ecuación cuadrática cada uno de los términos tiene un nombre. Entonces, acá dice, a la x cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente, ¿sí? El cuadrático porque es el segundo grado de la función por ser el máximo exponente. Entonces, en esta, el 2 te dice el grado de la función. Entonces, por eso está la segunda potencia, es una función cuadrática. Cuando estudiamos la ecuación de segundo grado cuadrática, se ve, si la ecuación primero tiene todos los términos, es una ecuación completa. Si no tiene, es una incompleta. Si tiene todos los términos, quiere decir que tiene el término al cuadrado, que sí o sí lo tiene que tener para ser cuadrática, el término que está elevado a la primera potencia y el término independiente que no tiene ninguna x. Bien. Si se puede representar todos los puntos x y f de x de una función cuadrática, obtendríamos siempre una curva que se llama parábola. Entonces la parábola es una curva de este tipo, ¿sí? O de este tipo. Entonces, esta curva de acá es la curva que hace la pelota cuando el arquero saca desde el arco, por ejemplo. Y esta es una cuadrática. Esta es una... Acá justo no salió del todo bien. Entonces, esta es la parábola o el dibujo de una cuadrática. Entonces, dentro de esta parábola tiene algunas características. Entonces, particularmente la orientación o concavidad. Entonces, es para dónde está orientada. Si nosotros el término que está orientación o concavidad, si está mirando así para abajo o si está mirando para arriba. Punto de corte con los ejes de abscisas eh, se llama raíces cuando la función está intersectando al valor de x, al eje, ¿sí? Y punto de corte cuando se intersecta o corta al valor f de x o y. Después hay un eje de simetría y un vértice. Vamos a borrar. Esas son normalmente las 5 partes que podemos identificar en general. Entonces la orientación o concavidad de la parábola, si está mirando para arriba o para abajo. Entonces fíjense que cuando el valor del coeficiente a, entonces a es el 2 que está acá, se reemplaza por a, es mayor que 0, quiere decir que es positivo, entonces está mirando para arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es a más a, ¿sí? Esto tiene que ser un valor mayor que 0, mira para arriba. Entonces esto puede ser más 2, ¿sí? Si este término que está elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner menos 3
x cuadrado, ¿para dónde estaría mirando? Al ser este acá un valor negativo, tendría que mirar para abajo. Entonces ustedes van a identificar, en este caso, van a estar viendo que como acá el término cuadrático, que es este de acá, es positivo y mayor que 0 porque es 2, entonces esta va a estar mirando para arriba en el gráfico. Que es este ejemplo de acá. Después, lo otro que van a poder identificar, ya que estamos, vamos a aprovechar acá el gráfico. Este es el punto de corte con el eje X, y este es el otro punto de corte, ¿sí? Cuando corta el eje X, normalmente se le llama 0, o raíz. Entonces lo voy a escribir. Corta el eje X, eh, se llama 0 o raíz. Por otro lado, las funciones cuadráticas van a tener dos valores que hacen 0 a la función. Entonces va a tener dos resultados que resuelven el valor igual a 0. Acá van a tener, este es el vértice, que es un valor extremo o mínimo, que a partir de ese punto la función crece o decrece. Fíjense que tiene una rama que acaba cayendo, entonces va decreciendo, llega a este valor mínimo, que para este ejemplo es menos 6, y de acá empieza a subir. Después lo otro que van a identificar, fíjense que acá está la ecuación, acá está la función, dice menos 5. Entonces acá, la intersección acá con el eje vertical es menos 5. Entonces ese es el término independiente, que es este último numerito que está acá. Entonces ustedes pueden ver que 2x al cuadrado está orientado para arriba porque es positivo. Después acá se resuelve cuáles son los valores de 0. Entonces tienen este punto de intersección, este punto de intersección. Tienen acá el menos 5 que te señala acá donde corta el eje vertical. Y hay una fórmula para calcular el valor de x que corresponde con este valor de el vértice, ¿sí? Y el vértice va a funcionar como una línea de simetría. Entonces la línea de simetría es que de esta línea para la izquierda y esta línea para la derecha va a funcionar como un espejo y te va a, a dividir en dos, ¿sí? Entonces creo que estaba más abajo la fórmula para la línea de simetría. Y en este caso es el ejemplo cuando el término cuadrático es negativo, ¿sí? Y también se pueden identificar las mismas partes. Entonces ustedes tienen que estar mirando para abajo, porque acá el menos 13x al cuadrado, el primer término es negativo, el término cuadrático, entonces mira para abajo. Después acá tienen un punto de corte, otro punto de corte, acá tienen un punto de intersección con el eje vertical, acá con el eje horizontal, ¿sí? Este valor de acá sería el valor del vértice. Entonces todos estos son puntos que sirven para que uno pueda orientarse cómo se dibuja y las partes que tiene, ¿sí? Fíjense que acá dice 3x cuadrado más 2x más 3. Entonces en 3 positivo está cortando al eje vertical, ¿sí? Y por otro lado, dice menos 3x cuadrado, entonces está mirando para abajo. Después se busca con una fórmula o reemplazando, se puede operar y se obtiene cuáles son los valores de las raíces. Los valores de las raíces es donde se intersecta o se corta con el eje horizontal, ¿sí? Y otra formulita para hallar este punto que es el vértice. Bueno. Mm, Y este de acá es una fórmula que se le llama la resolvente. Entonces, fíjense, esta formulita normalmente yo se las doy en el examen o se la tienen que saber, pero la tienen que aplicar. Entonces ustedes, en el peor de los casos, tienen que decirme si la cuadrática tiene ceros, cuál es el valor del cero, ¿sí? Aplicando esta ecuación, ustedes van a encontrar eh, los valores donde la función se hace cero o las raíces. Entonces acuérdense que cuando aplican esto, ustedes obtienen dos resultados. Van a obtener entonces un valor cuando
se suma todo esto y un valor cuando se resta. Ya después cuando lo apliquemos se va a entender un poquito más, pero siempre son dos valores. Y lo otro es que el discriminante se le llama a esta parte de acá que está dentro de la raíz. B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces, la fórmula genera dos respuestas, una con el signo positivo, otra con el signo negativo, ¿sí? Respecto a la intersección, el discriminante te puede dar, el valor del discriminante te da tres casos. Tenés que el corte de eje tenga dos puntos distintos, entonces cuando vos usás esta fórmula, vamos a borrar, usás esta fórmula y te da un valor de x igual a 2, por ejemplo, y x igual a 6. Entonces nosotros tenemos que estos dos valores pueden resolverlo. Lo reemplazamos y verificamos la fórmula y te dice que tenés dos puntos distintos que hacen 0 a la función cuadrática. Después puede pasar que tenga un solo punto de corte, ¿sí? Entonces que corta en un solo punto o que no corte. En el caso de que no corta, cuando pasa esto que no corta, acá normalmente queda, este discriminante queda negativo. Entonces yo no puedo resolver un número negativo en una raíz cuadrada con números reales, ¿sí? Acá vamos a tener el b es un número, el a es otro número y el c va a ser otro número que depende de la función que estamos usando. Bueno, acá está el ejemplo. Entonces, en este caso, nuestra función es 2x cuadrado más 3x menos 5. Entonces, acá vamos a identificar, el 2, este va a ser el término a, el coeficiente a, esto va a ser b, y esto va a ser c. Entonces la fórmula de la resolvente es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos a por c. Esto es 4 por a por c. Ahí, y acá viene dividido 2 por a. Entonces fíjense que acá reemplazamos. Este 3 que está acá era el término b. Entonces el 3 viene acá y viene acá. Y va con su signo. Acuérdense que en la fórmula dice menos b. Entonces acá van a poner, este 3 es positivo, entonces acá va 3 por el negativo este, de la fórmula. Este signo menos que está acá es de la fórmula. Acá va el 3 al cuadrado porque es de la fórmula, menos 4, el 4 este viene ya de la fórmula, por el valor de a, que en este ejemplo a vale 2, que va acá. Y c, que está acá, vale menos 5. Entonces si ustedes acá van reemplazando 3 al cuadrado, que es de este término, les queda 9, y acá les queda menos 4 por 2 le da 8, 8 por menos 5, menos 8 por menos 5 da 40 positivo. Entonces en este ejemplo queda la raíz cuadrada de 49. Acá abajo queda 2 por 2 y acá queda menos 3. Entonces acá le va a quedar raíz cuadrada de 49. La raíz cuadrada de 49 da 7. Acá para resolver esto, ustedes van a tener este menos 3 que viene de reemplazar este valor de b en la fórmula. Y en un caso van a sumar el 7 y en el otro caso va a ser el 7 negativo, ¿sí? Acá está el caso cuando se suma el 7, entonces queda menos 3 más 7 queda 4 positivo, dividido 4 quiere decir que acá el primer resultado es 1. En el segundo, cuando 7 va a ser negativo, tenemos menos 3 que viene de la fórmula, menos 7, eso da menos 10, dividido 4. Esto da 5 medios. Entonces, menos 5 medios, ¿sí? Esto es como menos 2,5. Entonces, cuando x vale 1 y cuando x vale menos 2,5, yo tengo mis raíces para
esta función. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para verificar? Tienen que agarrar y vamos a hacer. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a poner, a reemplazar en esta función, donde está la x, vamos a reemplazar por el valor de 1, que es la primera raíz, ¿sí? Entonces va a quedar 2 por, acá viene 1 al cuadrado, más 3 por x, que sería 3 por 1, menos 5. Y esto tiene que dar 0. Entonces 2 por 1, 2. Más 3 y menos 5. Entonces acá yo puedo sumar, estos dos son positivos, me queda 5 positivo y 5 negativo. Esto me da 0. Entonces, que me dé 0 significa que verifica que aplicamos bien la fórmula y que este valor de 1 positivo resuelve a esta función cuadrática, ¿sí? Entonces, cuando yo verifico, lo que agarro es, donde está la x, yo lo reemplazo por el número que me hace 0 a toda mi función. Entonces planteo que f de x vale 0. La x vale 0 y veo qué valor me da. Ahora, si hacemos lo mismo para 2,5, o negativo, menos 5 medios, me va a quedar 2, y acá queda 5 medios al cuadrado. Acuérdense que el 5 medios es negativo. Uy, se me fue. Acuérdense que el 5 medios sale de acá. Esto está al cuadrado, más 3 por 5 medios. El 5 medios es negativo. Más 5. Perdón, menos 5. Entonces acá queda 2. Y acá tengo que hacer, resolver mi cuadrática. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número elevado al cuadrado y tiene la base negativa? ¿Se acuerdan que? Positivo. Exacto. Entonces, acá esto que es negativo va a cambiar el signo y va a ser positivo. Entonces, acá quedaría 25 sobre 4. ¿Sí? Este 25 es positivo, pero está multiplicando con el 2. ¿Sí? Acá queda más. Este queda 3 por 5 medios. Entonces, el 5 medios es negativo. A ver. Entonces me queda 3 por 5, 15. Entonces me queda menos 15 medios. Y menos 5. Me quedaría resolver esta multiplicación. Me queda 50 sobre 4. Menos 15 medios. Menos 5. Entonces esto me daría. Esto lo puedo simplificar. Y me queda 25 medios. Pero lo voy a pasar de este lado. ¿Sí? Porque ya después ya no lo van a ver que queda tan abajo. Lo puedo simplificar y me queda 25 sobre 2. ¿Sí? Menos 15 medios. Y menos 5. Entonces, acá lo que puedo hacer, hago una resta de fracciones. Entonces me va a quedar 2 como factor común.
Me va a quedar 25 positivo, menos 15, más 10. Perdón, acá 2 por 5, 10, 10 negativos, ¿sí? Entonces me va a quedar acá arriba, me queda 25 menos 25 dividido 2. Entonces acá, esto de acá arriba queda 0, entonces ya queda la solución. Acá en el numerador me da 0, quiere decir que está bien. Es decir, ¿alguno pudo comprobar y verificar? ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a borrar. Yo les recomiendo que practiquen operaciones de fracción. O que aprendan a usar la calculadora para hacer operaciones de fracción. La calculadora también la sabe hacer. El tema es que ustedes tienen que saber ingresarle los datos y entender qué responde la calculadora. Bien, dentro de la fórmula, para resolver las ecuaciones aparece esta expresión que acá está el discriminante. Esta raíz cuadrada solo existe cuando el radicando, este término, sea positivo o cero. Si el radicando se llama discriminante, se simboliza por esta letra que es un triangulito. Ustedes lo pueden llegar a ver como un delta. Es, entonces es un triangulito, ¿sí? Pero es una letra griega, se llama delta. El número de soluciones, también llamada raíces, depende del signo del delta. Entonces, cuando este valor es positivo, tengo dos soluciones. El valor del discriminante, si el delta es negativo, la ecuación no tiene solución. Y si este valor del discriminante es cero, tiene una sola solución. En el ejemplo anterior, la raíz lo que quedaba dentro de la raíz era 49. 49 es un número positivo, entonces voy a tener dos soluciones. Voy a subir para que se recuerde. Plantea que acá tengo 49, que es este valor de acá. Al ser un valor positivo, mayor que 0, voy a tener dos soluciones y las soluciones eran 1 y menos 5 medios. Para para esta fórmula, ¿sí? Después lo otro que teníamos que ver. A ver, esperen que se me pasó algo. Porque acá estos ya son ejemplos de resolución. Y, acá está, esto era lo que buscaba. Eh, Dentro de las características tenemos el eje de simetría de una parábola, es una recta vertical que divide simétricamente a la curva. Quiere decir que intuitivamente se separa en dos partes iguales y congruentes. Se puede imaginar como un espejo que refleja la mitad. La ecuación viene dada por este valor, ¿sí? Donde acá x1 y x2 son las raíces, son los valores que hacen cero a la función. Entonces esos valores, el valor de la primera raíz más el valor de la segunda se divide por 2 y eso te va a dar el valor de x donde pasa esa línea, ¿sí? También el valor del eje de simetría donde este sería el valor del vértice. Fíjense que hace menos b dividido sobre 2 por a. Eso te va a dar el punto extremo, quiere decir el puntito que está acá, el vértice, ¿sí? Que este sería un extremo inferior, o el valor del extremo superior de la parábola. Pero este valor va a ser el valor que va a corresponder con el eje X, ¿sí? Entonces ustedes si lo introducen les va a decir en X cuál es el valor máximo o mínimo que alcanza la parábola. Entonces, usando esa fórmula. Fíjense que eso si ustedes usaran, este es el valor en X del vértice de la parábola, que en este caso, acá está dice vértice.
Entonces, este vértice se encuentra con esa fórmula que dice que el valor de x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a, que es lo que estaba viendo hace un ratito. Entonces acá tienen dos ramas, entonces como esto está mirando para arriba, quiere decir que el término cuadrático es positivo. Entonces a de x es mayor que 0. A es mayor que 0. Este valor de acá es positivo y vale más que 0. Y acá está el valor del vértice. Y acá les puse, esta es una graficadora online que se llama GeoGebra. Esta es una aplicación de graficación para Android. Y este es un video de YouTube de cómo se usa GeoGebra. Entonces, si en el examen yo les pido algún gráfico para parábola, va a ser un gráfico aproximado. Entonces ustedes van a buscar, van a usar la fórmula de la resolvente, van a usar esta fórmula. Con esa fórmula van a hallar los ceros. Después van a usar la otra fórmula donde ustedes van a estar averiguando el valor del vértice. Eso era menos b sobre 2 por a. Eso les da el valor del vértice. Acuérdense que el valor de C les da el punto de corte con el eje vertical. Entonces, si es positivo, acá el término cuadrático está orientado para arriba la parábola o está orientada para abajo. Entonces, la intención es que ustedes con esta lectura, ustedes identifiquen cómo está la parábola, ¿sí? No necesito que la parábola, que calculen todos los valores. Necesito que apliquen bien esta fórmula, ver que la saben usar. Después, a lo sumo, van a usar esto y van a hacer un gráfico aproximado. Entonces, no necesito que sea el dibujo más lindo, sino que necesito ver que ustedes entienden. Para dibujar, si ustedes tienen que hacer un dibujo, hoy se usa aplicaciones de dibujo. No quita que ustedes tienen que demostrar que entienden. ¿Cómo se demuestra que entienden? Haciendo gráficos aproximados. Entonces ustedes van a hacer el punto de corte con el eje vertical, el punto de corte con el eje horizontal, después para dónde está orientada la parábola, si mira para arriba, para abajo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber identificar eso y saber usarlo. A ver, de parábola, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver, vamos a... En este ejemplo, fíjense que tenemos acá menos 5 de x cuadrado, más 13 y más 6. Como el término cuadrático está elevado al cuadrado y es negativo, esta parábola va a estar mirando para abajo, ¿sí? Después hay que identificar el coeficiente A es este, el B es este y el C es este, ¿sí? Entonces ustedes es lo que dice acá, ¿sí? Está identificado. Aplicando la fórmula les queda menos 13 más menos 13 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 13 al cuadrado, menos 4 por A por C. 4 por menos 5 y por 6. Dividido 2 por menos 5. Entonces, reemplazando, 13 al cuadrado es 169. 4 por 5 da 20. 20 por 6 da 120. Entonces acá hay que tener cuidado, porque acá este signo menos es de la fórmula, y acá tenemos 5 negativo. Entonces va a quedar el signo menos de la fórmula por el signo menos de la multiplicación del menos 5. ¿Sí? Entonces acá va a cambiar el signo y se suma. Queda 289. Entonces raíz cuadrada de 289. Entonces 289 es
saco la raíz cuadrada, me da 17. 17 al cuadrado de 289, entonces se tiene. Ahora, este valor de 17, como es un valor positivo, en el discriminante, que es esta parte que está, el discriminante es esta parte que está bajo la raíz, voy a tener dos valores distintos de raíz. Entonces, tengo menos 13, y voy a primero, en un caso lo sumo al 17, y en otro caso lo voy a restar. ¿Sí? Es lo que está acá. Entonces, menos 13 más 17 da 4 positivo. Acá queda dividido 10. Entonces me queda menos 2 quintos, que viene siendo la primera raíz o la primera solución. Después, para la segunda solución queda menos 13, menos 17. Entonces 13 con 17 da menos 30. Y acá quedó dividiendo menos 10. Entonces la otra solución es 3 positivo. Entonces acuérdense que esto estaba mirando para abajo. Lo otro que 6 positivo era el valor de el término independiente. Entonces esto sería una cosa así. Entonces acá tenemos, acá es más 6, acá sería más 3, acá sería menos 2 quintos, menos 2 sobre 5. Y lo que quedaría para ver es es el valor del vértice. ¿Sí? Como esta parábola está mirando para abajo, el valor del vértice te va a dar el valor de x, donde tiene el valor máximo esta parábola. Entonces, yo pretendo que ustedes hagan un gráfico aproximado. No necesito que sea el más bonito ni que hagan una tabla de valores para esto, porque eso lleva tiempo. Entonces, en esto tienen que demostrar que entienden cómo se usa y ser prácticos. Eso es parte del examen. Profe, disculpe, ¿y se saca al menos 2 quintos con un número decimal? Y te va a dar 0,2 negativo. Sí, 0,4. Bueno, le erré un poco, ¿sí? Contesté un poco rápido. Bueno, Ese sería entonces el número que quedaría entonces sí, sí, en la parte negativa. claro. Pero por eso es que es conveniente que aprendan a operar con fracciones o a usar la calculadora para operar con fracciones. ¿Sí? Pasa que yo a lo sumo lo que les puedo hacer es compartir un archivito donde dice operaciones con fracciones. Cómo se suma, cómo se multiplica, cómo se resta, cómo se divide. Pero les queda a ustedes la práctica. Porque en matemática lo apropiado y lo preciso es usar fracciones. Los otros son muchas más aproximaciones. Bueno, a ver. ¿Ya? Y por supuesto que estos valores de acá, yo lo puedo reemplazar en esta función y tengo que verificar que me da 0. Yo en el examen no les voy a pedir que verifiquen. Pero si a ustedes les alcanza el tiempo, les alcanzan las ganas y quieren practicar, lo pueden hacer. Me interesa más que sepan usar estas fórmulas, que sepan hacer el dibujo aproximado. Se termina el tiempo de esta sesión, así que vamos a dejar ahora acá. En 5 minutos mando el último enlace de invitación y vemos lo que sigue, que sería por hoy lo último. Entonces después van a descansar de tanta actividad. Entonces los encuentro en 5 minutos con enlace nuevo.